Bienvenidos al coloquio del Instituto de Matemáticas. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Luis Benet, del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en Cuernavaca, y especialista Luis de dinámica no lineal, y nos va a hablar en esta ocasión de la localización del anillo F de Saturno. Muchas gracias, Luis. Pues muchas gracias, primero que nada, Adolfo, por la invitación. Es realmente un honor andar por aquí y está preciosísimo, ¿no? No sé cómo enfatizarlo sin exagerar el auditorio, está realmente precioso. Me encantaría no tener transparencias y usar el pizarrón. Tengo que primero, disculparme porque toda la plática está escrita en inglés, imagino que eso no es problema. Tengo que avisarles que soy físico, entonces, a pesar de que la colaboración, de hecho, involucra a Ángel Yorba, que sí es matemático, no físico, pues mi enfoque va a ser muy de físico. Todo lo hice bastante coloquial, entonces voy a describir primero cuál es el problema y después voy a entrar en lo que hemos nosotros contribuido. Y así que, una de mis particularidades es que a veces enredo las cosas demasiado claras. Entonces, si digo algo demasiado burdo o bruto o que no tiene sentido, por favor, interrúmpanme y háganme retomar bien las cosas, o simplemente pregunten en cualquier momento, ¿no? El título es sobre la localización del anillo F y, de hecho, resulta que este es un problema que ha atraído a varios matemáticos y quisiera entonces pasar un buen rato de tiempo describiendo cuál es de facto el problema y dónde está todo lo que es interesante tanto para las matemáticas como para la física. Este es más o menos el plan de la plática. Voy a pasar un ratito describiendo las observaciones y cuáles son las preguntas que uno se formula tanto en la física como en las matemáticas. Después voy a describir lo que nosotros bautizamos como el enfoque de la dispersión para anillos delgados. Resulta que fue un pésimo nombre, pero eso ya no importa, ya lo pusimos así y así nos tenemos que quedar. Voy a hablar del anillo, del modelo sencillo que estamos proponiendo para entender la localización del anillo F. Voy a describir toda la parte numérica un poco burda y bruta que hemos hecho y pues resumiré y concluiré al final, ¿no? Entonces, insisto, por favor, simplemente interrúmpanme si hay algo que no está claro. Entonces, cuando hablamos de Saturno, esto es lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? Directamente es esta imagen, ¿no? Un planeta pues relativamente achatado, es el más achatado que hay en el sistema solar, y los anillos que son, por un lado, muy, muy brillantes, lo que habla de la composición, que son fundamentalmente agua, que son muy extensos, y de hecho durante esencialmente 4 siglos se pensó que era el único planeta que tenía anillos. El anillo F es esta cosa brillante que se ve al borde de todos los anillos principales. Y el entendimiento que había hasta los años 70 sobre los anillos se basaba en lo que es la física de galaxias. Es decir, las colisiones de las partículas del anillo hacen que se aplanen y que en algún sentido se circularicen y se extiendan, y por eso uno más o menos entendía pues, que las cosas eran bastante planas y más o menos extendidas. Ahora, para dar una idea de qué significa bastante plano y bastante extendido, la distancia, el radio de Saturno es algo así como 60.300 kilómetros, que es bastante, ¿no? Es el segundo más amplio en el sistema solar. El radio al que llegan el semieje mayor máximo de los anillos es algo así como 140.000 kilómetros, un poquito menos. La altura que ocupan, ¿no? La máxima anchura que tienen es algo así como 200 metros. Entonces estamos hablando de 6, 8 órdenes de magnitud de diferencia en lo que es la extensión radial respecto a la extensión en altura. Entonces es una muy buena aproximación, cosa que voy a utilizar, pensar que estas cosas son totalmente planas. No lo son, pero son bichos realmente muy, muy delgados. Entonces, como decía, el entendimiento que se tenía era la física de galaxias y esa provenía de los 60s y 70s. Y justo en los 70s, por ahí del 77, si quieren un experimento, más bien unas mediciones que hicieron unos astrónomos en Australia, preciosas desde mi punto de vista, se descubrieron
por primera vez los anillos de Urano. Entonces, Urano también tiene anillos, resulta que Neptuno y Júpiter. Y el experimento o la observación consistía en lo siguiente, es un poco como esta fotografía. Se treparon en el avión y empezaron a seguir una estrella que iba a ser ocultada por el planeta. Toda la iluminación que se ve aquí es de hecho el Sol y es una especie de eclipse falso en el que se posicionó Cassini para tener el contraste en esta fotografía. Entonces lo que notaron, lo que querían medir era cómo se veía la atmósfera de Urano, pero lo que empezaron a medir es que había como que absorciones mucho antes de donde estaba localizado Urano. Y esas absorciones ocurrían antes del ocultamiento y de hecho después del ocultamiento. Eran muy, muy estrechas. En particular, por ejemplo, esta es del orden de 80 kilómetros. Entonces eran realmente muy estrechas. Se observaron varias de esas absorciones de luz y resultó que a la entrada de la estrella, antes del eclipse o después del eclipse, la diferencia era que no eran exactamente simétricas, es decir, volteando la figura no daban unas con otras, sino estaban ligeramente desfasadas. La interpretación que se hizo fue, Urano tiene anillos, pero los anillos son delgados, no son como los anillos de Saturno que son muy extensos. Y son muy delgados, además son excéntricos, que eso tenía que ver con la simetría de la entrada y la salida, y tiene varios. ¿Y cómo puede ser? La pregunta. Esto fue alrededor del 77 y dos astrónomos, Peter Goldreich y Scott Remain, propusieron una teoría y es que debería existir dos lunitas, una adentro y otra afuera del anillo, que en algún sentido están jugando un ping-pong gravitacional con las partículas que componen el anillo. Entonces ese ping-pong gravitacional lo que significa es que pues jalo un poquito a la partícula, pero tengo que ceder algo, y lo que estaban cediendo era algo así como momento angular. Y la idea de tener dos es que a veces una jala, a veces la otra jala, y hay algún punto de equilibrio donde los torques producidos por las lunas que se llamaron pastoras se balancean, y es ahí donde se tiene el anillo delgado. La excentricidad del anillo no era clara. No se sabe por qué podía ser excéntrico el anillo. Resulta que, como se ve en esta figura, que está muy, muy claro dónde termina o dónde empieza el anillo. Eso se llama bordes afilados, sharp edges, ¿no? Simplemente bordes muy bien definidos del anillo. Eso no se entiende en el contexto de la teoría de los acercamientos galácticos, ya que las colisiones deberían de desparramarlo un poquito por todos sitios, y en particular circularizarlo. Así que estos anillos empezaron a ser un dolor de cabeza. Algo importante es que eventualmente, ¿no? Se descubrió que de hecho sí existían lunas pastoras en el caso del anillo Epsilon de Urano, pero para todos los otros anillos no se ha descubierto nada. Entonces debe haber otro tipo de mecanismo que explique que estén ahí. Cuando el Pioneer pasó por Saturno, resulta que mandó esta fotografía, que era algo que existía más allá, afuera de los anillos principales, un poco más, unos 3,000 kilómetros más allá del anillo A, que es el más externo, y tenía esta forma rara, ¿no? Entonces, por un lado tenía estos grumos, por otro lado tenía estas como que trenzas, de repente parecía que como que todo se estaba entremezclando y eran cosas medio enredadas, y tenía características como los anillos de Urano, es decir, era excéntrico, era delgado, los bordes estaban muy bien delimitados. Entonces, lo importante es que un par de años después, cuando pasó Voyager, y estas no son fotografías del Voyager, pero no importa, encontró precisamente a Prometeo y a Pandora, que son las dos lunas pastoras del anillo F. Entonces, inicialmente el descubrimiento de las lunas pastoras del anillo F fue un éxito para la teoría del pastoreo, ¿no? Predijimos, cosa que ocurre poco en astronomía, y se observó que realmente existían lunas a cada lado del anillo F. Y cuando hubo suficientes fotografías y se empezó a poner mediciones y a hacer fits con elipses keplerianas, resultó que el lugar donde estaban
emplazadas estas dos lunitas pastoras, no formaba la zona de equilibrio donde se equilibraban los torques, que era el lugar donde debería estar emplazado el anillo F. Es decir, el anillo F estaba en un sitio donde no podía estar según la teoría del pastoreo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Y nuevamente, insisto, ¿no? Esta cosa tiene pues, varias trenzas, tiene cambios de densidad a lo largo del azimut, tiene cosas raras que cuando uno toma física 1, ¿no? En la facultad uno nunca se imagina, ¿no? Las curvas se ven más o menos continuas, pero a veces no tan diferenciables, ¿no? Etcétera. Entonces, todas estas son fotografías de verdad que ha mandado Cassini, y esto no es una simulación, es una peliculita que se formó a través de varias fotos, y lo que se hizo Cassini es definir en algún sentido un sistema corrotante con Prometeo, que es esta lunita. Entonces, esto es dinámica en el anillo F. Entonces, de vez en cuando, como Prometeo está en una órbita elíptica, se acerca un poco más al anillo. Aquí la NASA chafeó, ¿no? Y forma una estructura que tiene que ver con canales y como que, en fin, estas estructuras que en inglés se llaman streamers, ¿no? Voy a volverla a poner porque no solo es hermosa, ¿no? Sino creo que habla de dinámica donde uno obtiene cosas de este estilo que se ven en algún sentido no comunes. Entonces es por el movimiento elíptico que a veces se acerca más la Luna al planeta, genera algún tipo de cambio local en el anillo y luego se aleja. Resulta que este fenómeno fue otra vez predicho por los astrónomos unos 5 o 6 años antes de que Cassini empezara a buscarlo, y lo que ellos hicieron, Silvia Giuliati Winter es una astrónoma en Brasil que estuvo trabajando con Carl Murray, que está en el Queen Mary en Londres. Lo que empezaron a hacer son simplemente simulaciones en el problema restringido de 3 cuerpos, ¿no? Digamos, el problema quizá menos trivial y menos complicado que uno puede formular en el ámbito de mecánica celeste, y notaron que nuevamente, gracias a la excentricidad, se formaban estos canales y estos chorros de partículas que en algún sentido pues, se iban marcando. Entonces creo que, a pesar de que suene raro, ¿no? También en astronomía, que solo es observacional, hay predicciones. Resulta que el detalle del anillo es impresionante, ¿no? Cambia dinámicamente en escalas de tiempo muy rápidas. El periodo de la luna Prometeo, que es la más interna, es de unas 14, 15 horas, más o menos, 14.7 horas. Y los cambios que tanto Prometeo como tal vez Pandora generan en el anillo son impresionantes en la escala de horas, ¿sí? El punto es que escala de horas es muy rápido, es realmente muy, muy rápido. Quizá vale la pena enfatizar que esta cosa la descubrieron los Pioneer y los Voyager por ahí de los 80s, en el 84, me parece que fueron las primeras fotografías que mandó el Voyager de este anillo. Lo curioso es que el anillo sigue estando allá 20 años después, o quizá 30 años ya después. Es decir, hay una parte que es localmente muy inestable, que es muy dinámica en escalas de tiempo muy cortas, y sin embargo la estructura global del anillo más o menos se mantiene. Esta es otra peliculita de la NASA, ¿no? Donde se ve literalmente que Prometeo afecta al anillo en algún sentido, y también la acción de Pandora. No es claro si Pandora juega un papel tan determinante o no, pero está demasiado cerca para no hacerlo. Hay muchos resultados en torno a simulaciones numéricas sobre esta región en Saturno, y algunos de esos resultados involucran al movimiento de las lunas pastoras. Entonces, hay quien ha concluido que el movimiento de esas dos lunas pastoras es en algún sentido caótico. Y caótico lo han logrado obtener a través de unos cuantos exponentes de Lyapunov, pero con muy pocas simulaciones numéricas.
Este es otra vez un mosaico generado del anillo F a través de un montón de fotografías tomadas por Cassini. Y digo, hay muchos trucos en este mosaico. En particular, la parte radial esta parte del anillo ha sido ensanchada en un factor 400. Entonces, esto no se ve desde la nave así. Simplemente tiene un ensanchamiento por un factor 400. Y se ve que en una escala relativamente pequeña de tiempo, en 2 años, el anillo muestra pues mucha variabilidad dinámica, ¿sí? De repente muestra este tipo de chorros que son espirales que ya van o hacia adentro o hacia afuera, como en este caso. De repente hay chorros que son más bien radiales. En muchos sitios hay como que cambios abruptos en la curvatura. De repente ocurren este tipo de componentes de ventilador, me parece que se llaman, donde se cree que se están formando lunetas pequeñas y que en algún sentido se desintegran. Algo que no mencioné es que la ubicación del anillo F es tal que está justo más afuera de lo que se llama el límite de Roche. Y el límite de Roche corresponde al límite donde dos partículas, donde la atracción por Saturno en este caso es mucho mayor que la atracción gravitacional entre dos partículas. Lo que eso en algún sentido significa es que dentro de la región de Roche, de ese límite de Roche, uno no puede formar lunas grandes, eventualmente se van a desintegrar por las fuerzas de marea, mientras que afuera sí se pueden formar. Entonces, de hecho, parte del interés en este anillo es que es una especie de laboratorio intrínseco para ver la formación de lunetas u objetos aún más grandes en el contexto de Saturno. Entonces, un poco resumiendo todo lo que he dicho, voy a incluir algunas, todas están en inglés, lo siento. Lo que dice Larry Esposito en un libro de hace algunos años, dice: desafortunadamente los modelos son frecuentemente idealizados. Por ejemplo, uno considera las partículas del anillo como esferas duras y todas del mismo tamaño. Eso es algo, por cierto, que yo voy a hacer. Y mis esferas no solo van a ser duras, sino el tamaño va a ser 0. Es decir, son partículas puntuales. Y no pueden predecir aún mucho de la fenomenología en el detalle observado por Cassini. En particular, ¿no? Los bordes están bien delimitados. Entonces, lo que sugiere es que efectos no intuitivos colectivos dan lugar a estructuras inusuales, que es un poco todo lo que he tratado de describir. Uno de estos ejemplos es el caso de las lunas pastoras. El anillo F no está localizado exactamente donde debería, es decir, donde los torques se balancean. Y otro punto importante es que los cantos bien definidos en los anillos están demasiado bien definidos. Yo no sé cómo se debe traducir esto bonito, pero bueno. En un artículo de revisión aún más reciente, Tiscareno dice que a pesar de que el anillo está formado por un montón de grumos y de dobleces, tantos que no se pueden seguir de manera individual, el anillo F mantiene sobre escalas de tiempo del orden de décadas, estamos hablando del orden de 30 años, la misma forma de una elipse que está precesando libremente. Es decir, es una elipse kepleriana. Sin embargo, en escalas del orden de décadas hay variaciones en el tiempo en la parte del núcleo del anillo, que son en la parte interna de esa estructura, que son tan importantes que incluso afectan el polvo que está alrededor. Y estas cosas se han notado a través de las mediciones del Voyager y de Cassini. Entonces, simplemente para resumir un poquito todo lo que he dicho hasta ahora, el tipo de preguntas que hay abiertas se refiere a por qué el anillo F está donde está. Punto. Tal cual, la localización, que es parte de lo que quiero yo describir. ¿Por qué tiene estos bordes tan bien definidos? ¿Por qué es tan delgado? ¿Por qué es tan excéntrico? ¿Por qué hay muchas componentes? ¿Por qué tiene esos grumos y esos dobleces o de repente esos arcos? Y
temas alrededor de la estabilidad dinámica, de su origen, de si son jóvenes o si son viejos, si son pristinos, si son originales o no. Entonces, de todos estos yo voy a hablar un poco sobre la localización. Al principio dije que de hecho es un problema que ha traído a algunos matemáticos, y la razón es que pues en matemáticas, igual que en física, uno empieza por construir un modelo más o menos simple y trata de ahí de obtener cosas que respondan a estas preguntas. Entonces, uno de esos acercamientos incluye buscar órbitas periódicas, etcétera, etcétera. Entonces, yo no he encontrado. Simplemente voy a decir eso, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí todo era la parte bonita de la NASA. Ahorita sí empieza quizá un poco la parte más rasposa de nuestro trabajo. Entonces, el modelo, lo primero que voy a hacer es describir qué es eso del enfoque de dispersión para anillos planetarios delgados. Digo, si uno quisiera hacer el modelo de Saturno pensando que es simplemente todo el universo posible, uno terminaría con un hamiltoniano más o menos como este. Entonces, por un lado tengo la energía cinética, noten que lo estoy poniendo en el plano, entonces la componente Z me deshago de ella. Uno tiene la interacción gravitacional con Saturno, que es 1, y este término involucra el achatamiento de Saturno. Entonces, de hecho, este es el primero de esos términos. En principio es una expansión multipolar, pero nosotros nos quedamos con el únicamente con ese término, y esto nos causó unas cuantas canas, o al menos a mí, por la crítica que nos hicieron los astrónomos. Y después es la interacción del resto de las cosas que queramos poner contra ese resto de las cosas. Es decir, de las lunas contra las lunas, de las lunas contra las partículas del anillo, de las partículas del anillo contra las partículas del anillo. Entonces, digo, esto es imposible de tratar. Entonces, lo que vamos a hacer, nada más para mencionar qué tan imposible de tratar es, Saturno tiene del orden de 62, me parece, lunas detectadas. Creo que hay 4 que se han detectado pero no se han confirmado. Entonces, un problema como de 60, en el mejor de los casos 63 cuerpos todavía es más o menos intratable. Entonces, vamos a hacer 2 aproximaciones que son quizá burdísimas, pero que es simplemente para tener un punto de inicio. Vamos a suponer que no hay interacción entre las partículas del anillo. Es decir, no solo son puntuales, sino además es imposible colisionar, son invisibles entre ellas. Y eso va a simplificar un poco este término. La segunda aproximación tiene que ver con que el anillo en sí no va a influenciar el movimiento de todo lo demás, en particular de Saturno o de sus lunas. Y eso nos va a permitir simplemente escribir un modelo que se ve más o menos así, que es simplemente un problema restringido de n+1 cuerpos. Bueno, Saturno lo separo porque es algo particular, entonces es un n+1+1. El 1 es una partícula del anillo y la n es el número de lunas que le queramos poner. Entonces, lo que hasta ahora se sabe es que, digo, en el contexto del problema restringido de 3 cuerpos, poner de hecho, de 4 cuerpos, poner a las 2 lunas pastoras, a la partícula del anillo y a Saturno, no genera resultados que logren describir si el anillo F ocurre donde ocurre o no. No hay manera de, bueno, al menos no se ha sabido. Entonces, nosotros vamos a empezar con al menos 5 cuerpos. ¿Qué es eso del enfoque de la dispersión? A diferencia de lo que han hecho hasta ahora los astrónomos, vamos a hacer algo que más bien los físicos, en particular los estadísticos, hacen mucho. Y vamos a empezar con un ensamble de partículas esencialmente puestas más o menos donde debe estar el anillo, pero no necesariamente encima de donde está el anillo, con condiciones iniciales al azar. Entonces, la dinámica la va a dictar ese modelo del problema restringido de n+1+1 cuerpos. Y lo que vamos a hacer es concentrarnos y buscar regiones donde en algún sentido, y quiero enfatizar de que sí buscamos algún sentido, no podemos probar tristemente absolutamente nada, ¿no? Estabilidad. Entonces, estabilidad podría ser este balance de torques o puede ser algo distinto que de hecho todavía no hemos obtenido bien a qué se debe. El punto importante es que no solo hay regiones de estabilidad, sino
en algún sentido, hay regiones vecinas de inestabilidad. ¿Y qué hacen estas regiones vecinas de inestabilidad? Simplemente hacen que las partículas escapen de la región entre las lunas pastoras. Entonces, nuestro modelo es brutalmente ingenuo, ¿no? Digo, vamos a jugar canicas en algún sentido, nada más que con un Saturno achatado y varios cuerpos, pero queremos que esas canicas se puedan salir como que del lugar donde estamos jugando y entonces se pierden. Y vamos a buscar aquellas que quedan en algún sentido atrapadas. Y como todo esto se hace en el espacio a fase, vamos a tener que eventualmente proyectar al espacio XY, y eso es donde podemos, o no tal vez, obtener un anillo. Entonces es en esta proyección que vamos a tener anillos. No sé si quedó más o menos claro cuál es la idea. He de decir que, de hecho, esta idea empezó mucho antes en modelitos de billares. Entonces éramos tan burdos que incluso quitábamos a Saturno del asunto, ¿no? Y entonces en esos modelitos de billares teníamos simplemente un objeto que estaba rotando y queríamos ver si podíamos atrapar en algún sentido, como he descrito antes, tener algún tipo de estabilidad, partículas que no escapen. Y digo, esta es una caricatura de lo que obtuvimos en ese billarcito. Entonces nos trepábamos nuevamente en un sistema corrotante. Entonces, lo que uno tiene que pensar es que esta superficie de Poincaré está siguiendo alguna dirección en el espacio. Y estas dos, la diferencia entre estas dos es simplemente el valor, digamos, de la energía, para no entrar en detalles. Sin embargo, a nivel, creo que voy a quizás abusar de la palabra topológico, la dinámica que da lugar a este tipo de estructura y este tipo de estructura es muy distinta. Aquí tengo un punto fijo que es elíptico y entonces tengo estabilidad cerquita de él, mientras que aquí no tengo ningún punto fijo. De hecho, esto es una herradura de Snell hiperbólica, etcétera, etcétera. El punto al que quiero llegar es simplemente que imaginen qué es lo que, atrás de lo que estamos yendo en este enfoque de dispersión. Si aquí pongo un montón de partículas que estén en algún sentido confinadas por estas variedades, casi todas van a mantenerse atrapadas, algunas quizás escapen, pero casi todas van a mantenerse atrapadas. Y como este es un sistema corrotante, esas partículas están en algún sentido en una región bien localizada alrededor del planeta. Y si las proyecto, voy a obtener de manera natural un anillo. Entonces, esta es toda la lógica que tuvimos para proponer este enfoque de la dispersión. Si en cambio estamos en esta situación, la probabilidad de llegar a una órbita periódica, que existen, es cero. Entonces, si busco partículas del anillo atrapadas aquí, nunca voy a encontrarlas, nunca. Mientras que aquí tengo una probabilidad tal vez diminuta, pero distinta de cero, de encontrarlas. Entonces, es en este tipo de regiones en las que estamos buscando cuando metemos a Saturno, achatamos al planeta y le ponemos un montón de lunas. Es este tipo de situación física la que queremos realizar con el hamiltoniano que describí antes. Entonces, unas consecuencias, por ejemplo, de tener o no tener esto. Pues si uno tiene esto, pues estas variedades definen muy claramente una región en el espacio donde puedo tener estabilidad, o quizá no sean estables localmente, ¿no? Quizá el exponente de Lyapunov no es cero, pero el punto es que no pueden escapar. Y esta región puede ser muy chiquita en el espacio, y en ese sentido voy a tener anillos delgados. Si esta región por alguna razón me da lugar a que este punto fijo no tiene que ver con órbitas periódicas circulares, pues voy a tener un anillo elíptico. E insisto, el hecho de que distinguir entre órbitas que estén atrapadas de órbitas que pueden escapar es muy clara, entonces voy a tener los bordes del anillo bien definidos. Entonces, si esto jalara, tengo tres propiedades que se observan de gratis sin haber hecho ningún cálculo. Quizá vale la pena decir que en todo esto sí hay matemáticas. Obviamente está algo cercano al teorema de Kamm, pero este es un sistema de 2 grados de libertad. Entonces, si estoy volviendo al modelito que estoy proponiendo, tengo 2 más 1 grados de libertad, o más 1/2, no lo sé cómo lo quieren poner, al tiempo. Y ahí, digo, mi propia noción de sección de Poincaré deja de ser buena. Entonces, hay matemáticas aquí, no soy yo el mejor para describirlas.
Entonces, esto es lo que acabo de decir, ¿no? Simplemente si se diera este tipo de circunstancias, vamos a obtener anillos delgados, excéntricos, y los bordes del anillo van a estar muy bien definidos. Entonces, bueno, regreso al modelito que teníamos y la pregunta es, pues, ¿qué lunas tengo que meter aquí? Y aquí hay cualquier cantidad de opciones. Tengo 62 lunas, ¿no? Entonces, en algún sentido es más o menos obvio que necesito a Prometeo y a Pandora, las lunas pastoras, simplemente porque están ahí cerquita. Y ya vieron que en escalas pequeñas de tiempo meten mucho ruido en la estructura del anillo. La pregunta es si necesito más. Y nuestra respuesta ingenua es que sí. La razón por la que necesitamos algo más que Prometeo y Pandora es que a pesar de que ellas generen inestabilidades, el tiempo para escapar de esa región es del orden del sistema solar. Entonces necesitamos algo que ayude a limpiar la región del anillo para solo ver justamente el anillo. Entonces, estas son las lunas a partir de Mimas hasta Iapeto, y de hecho corté aquí algunas, más masivas que hay en Saturno, alrededor de Saturno. Y nosotros nos decidimos por incluir solo a Titán por una razón. Por un lado, bueno, de hecho no es una razón, pero son varias. Por un lado, es la más masiva de las lunas alrededor de Titán y además está en una órbita ligeramente excéntrica. Entonces, ¿por qué nos importa que esté en una órbita ligeramente excéntrica? Porque si en algún sentido existen mecanismos que involucran resonancias que me ayudan a limpiar el anillo, necesito tener algo excéntrico para justamente hacer que esas resonancias tomen efecto. Si fueran órbitas puramente circulares, no generan resonancias. Ahora, la crítica muy al punto, por cierto, de los astrónomos fue que ¿por qué Titán y no Mimas? Pues resulta que Mimas está muchísimo más cerca y bueno, tiene menor masa, pero quizá la cercanía es importante. También es excéntrica, entonces también podría excitar resonancias. Entonces, ¿por qué Titán y no Mimas? De hecho, hay otra razón para incluir Mimas, y es que Mimas está cerca de una resonancia 2-3 con Pandora. Entonces, si Mimas mete algún ruido, ese ruido como que puede ser ampliado gracias a la resonancia con Pandora. Entonces, la razón por la que nosotros excluimos Mimas en este contexto de un problema restringido de 5 cuerpos, es que Mimas, la fuerza que ejerce Mimas sobre una partícula típica del anillo es 4 veces menor que la que ejerce Titán. Y ese 4 tiene que ver con Mimas en el punto más cercano al anillo y Titán en el punto más alejado. Entonces, en términos de fuerza, simplemente nos inclinamos por Titán. Hoy por hoy estamos convencidos de que Titán sea el importante, no. Entonces, ¿es Mimas? Tampoco. Entonces, pero sí creemos que necesitamos un quinto cuerpo. Entonces, para describir todo lo que voy a hacer, que es numérica bastante bruta, voy a empezar por las condiciones iniciales. Entonces, supongo que cualquier partícula del anillo va a estar en alguna elipse de Kepler. Entonces, para definir las condiciones iniciales, por un lado necesito orientar la elipse, ¿sí? Por otro lado necesito describir dónde en la elipse estoy, que es otro ángulo aquí. Y luego tengo que describir qué elipse es decir, necesito el semieje mayor y algo que tenga que ver con la excentricidad. Entonces, son al menos 4 numeritos. Para evitar que además esto depende del tiempo, vamos a fijar las condiciones iniciales de todas las lunas, que son Prometeo, Pandora y Titán, en una situación bien específica y que de hecho es totalmente no natural. Es decir, las vamos a poner alineadas en algún momento del tiempo. Entonces, peor no puede ser. Que quede bien claro, peor no puede ser. El chiste es que con esta situación de extrema rareza vamos a obtener resultados que son más o menos compatibles con las observaciones y que nos dan esperanza de que todo esto tenga algún sentido más allá de nuestra computadora. Entonces, esto era un poco lo que decía. Voy a considerar un ensamble, un montononón de partículas, y voy a buscar aquellas que están en algún sentido atrapadas. Entonces,
¿cómo voy a definir qué significa en algún sentido atrapadas? Y eso tiene que ver con esto. Entonces, si regreso a esta figurita, pues se ve aquí como que un montón de curvas más o menos suaves, ¿no? O sea, toros y movimiento cuasi periódico. Entonces, ¿qué significa moverse sobre una de estas cosas? Pues que quizá va a cambiar un poquito la distancia, ¿sí? No es lo mismo estar aquí que estar aquí o que estar aquí respecto a la órbita central, que quizá va a haber cambios, pero que esos cambios no van a tener de facto una desviación estándar, una varianza. Es decir, van a ser cosas literalmente cuasi periódicas, pero no me van a inducir un movimiento difusivo real. Quizá a una escala muy pequeña va a haber difusión, pero no es un movimiento difusivo importante en la parte radial. Y entonces nos inventamos, que de hecho creo que no hemos sido ni los primeros ni los últimos, este indicador dinámico que simplemente trata de distinguir algo que es cuasi periódico y que tiene una difusión relativamente restringida en el espacio-fase de algo que no lo es. Y vamos a tomar la desviación estándar, es decir, la raíz cuadrada de la varianza, dividida por el promedio, respecto a alguna variable dinámica, no necesariamente una en particular. Entonces, al principio empezamos explotando esto en el sentido del análisis de frecuencias que introdujo Laskar, y luego vimos que eso era demasiado lío a nivel numérico, entonces simplemente agarramos que esto fuera el semieje mayor de la particulita del anillo que nos interesaba, y resultó que era mucho más ligero de calcular a nivel numérico y quedaba exactamente la misma información. Entonces, los resultados que voy a mostrar en algún sentido involucran estas diferencias. ¿Qué significa ser estable respecto a esto? Pues que este numerito tiene que ser muy pequeño. Debería ser 0 si tuviera integraciones de tiempo infinitas, pero no lo es, ¿no? Entonces tiene que ser muy pequeño. ¿Qué significa en algún sentido que va a escapar la partícula, esas inestabilidades, que esto es en algún sentido grande? Noten que esta cosa es adimensional, entonces es un binumerito, ¿ok? Entonces estos son los primeros resultados. Aquí lo que estoy dibujando es el semieje mayor, algo así como la posición radial, y esta es la excentricidad inicial de la partícula del anillo. Los otros dos ángulos los estoy proyectando en este plano. Y los colores indican este indicador que estaba describiendo respecto a la frecuencia, es decir, el movimiento promedio de las partículas del anillo. En algún sitio por aquí está sentado Prometeo y en algún otro sitio por aquí está Pandora. Entonces, esta es la región de todo el anillo. En principio cubrimos condiciones iniciales que era cualquier cantidad, era una salvajada, no sé, 4 millones, que es muchísimo menor que infinito, ¿no? 4 millones, pero era suficiente de tiempo de cómputo, y las pusimos en cualquier sitio respecto a ese hipercubo, y simplemente las proyectamos. Entonces, todas estas regiones blancas, de hecho, son partículas que literalmente escapan a este tiempo. Entonces, este tiempo son 1.6 millones de periodos de Prometeo, que son algo así como 5 o 6 años, en escalas más o menos reales, ¿no? Y lo que uno ve, si uno considera este indicador dinámico, es que primero hay una región muy ancha, que es toda esta, de partículas que quedan atrapadas. Y esas son malas noticias. ¿Por qué? Porque estoy buscando un anillo delgadito que está en algún sitio por aquí. Chin. Por otro lado, hay algo que indican, y es que existen estas como que, no sé, estos rasguños, donde tengo mucha mayor estabilidad que en otras regiones. Entonces, justo estos rasguños fue lo que nos dio la idea de, ok, tratemos de filtrar estas partículas respecto a ese índice de estabilidad. Entonces, poco a poco llegaré a ese punto, pero a lo que quiero llegar y que quiero enfatizar y nos quiero autocriticar, es que a priori tenemos un anillo muy grueso, y ese anillo muy grueso no se observa. Pero tenemos integraciones muy finitas, son demasiado cortas, no llegamos a nada de la edad del sistema solar. Entonces, la idea que eventualmente vamos a explotar es filtrar todas las partículas y solo quedarnos con las más estables. Esta es la misma gráfica, pero ahora pintando los dos ángulos, ¿sí? Y lo que quiero enfatizar de esta gráfica es que no estoy seleccionando absolutamente nada particular
en las condiciones iniciales respecto a esos dos ángulos. Eso es algo a priori raro, porque se supone que tengo una elipse que es la que ajusta bien al anillo, y sin embargo tengo partículas que esencialmente tienen cualquier elipse o cualquier orientación de la elipse y están sentadas en algún otro sitio. Esto es algo que creo que a los matemáticos no les debe extrañar mucho, nada más me tengo que ver hábil a la hora de ponerlas, pero a los astrónomos les extrañó mucho. Es decir, esto en algún sentido no era natural para los astrónomos, ya que uno tiene que correlacionar mucho estos ángulos para obtener la elipse que uno busca, ¿no? Estas son integraciones un poquito más largas, es el doble del tiempo que describí antes, y solo estoy pintando la región muy cercana a donde sí se observa el anillo, que está, me parece que sentado en algún sitio por aquí. 140.300 y quién sabe cuántos kilómetros. Entonces, nuevamente se ven esas rajadas, son integraciones más largas, entonces de hecho esta región blanca ha penetrado más, y lo que está diciendo es que en esa parte no voy a encontrar partículas del anillo. Justamente se están como que evaporando, están escapando. Sin embargo, sigo teniendo esta región más o menos ancha del anillo. Y entonces lo que hicimos fue simplemente contar las partículas que tienen este color, ¿sí? Y contar las partículas que tienen este otro color, y son estos dos histogramas. Aquí estoy poniendo en una escala logarítmica ese indicador dinámico, y aquí es el número de puntitos que aparecen en esta gráfica. Y lo que quiero enfatizar de esta gráfica es que por un lado tengo pues un chipotito, una picada de mosco, ni siquiera un chipotito, ¿no? Una picada de mosco en esta región, y que en cambio sí tengo un chipote mayúsculo, ¿no? En esta región. Estas son toda esta región naranja-amarilla, que en algún sentido yo quisiera asociar con algo menos estable, mientras que estas son las regiones que describen estas rajadas y que son en algún sentido más estables. El punto que creo que vale la pena enfatizar es que están perfectamente separadas. Simplemente hice un maldito histograma, ¿no? Este está centrado alrededor de menos 5.6 y está alrededor de menos 3.3. Y están perfectamente separadas. Y eso es gracias a que las integraciones han sido bastante más largas. Y siendo un tanto bestias como hemos sido, ¿no? Duplicamos casi el tiempo de integración, llegamos a 11.000 años, y finalmente lo que obtenemos es esto. Esta estructura se ve aún más blanca en ciertas regiones, que es esa evaporación, ese escape de partículas del anillo. Por otro lado, algunas de estas partículas que pertenecen a la zona azulosa, morada, han escapado, por eso esta diferencia, mientras que las que más han escapado han sido todas las que están en la región amarillo-naranja. Entonces esto es simplemente para darle al menos un soporte numérico a esta idea de que estas en algún sentido están atoradas, están medio en zonas pegajosas, pero eventualmente escapan, mientras que estas están en regiones realmente, que pensamos que son realmente estables. Y estos son los anillos que obtenemos cuando proyectamos esas cosas en el plano, ¿no? Esto es en coordenadas polares, entonces esto es un ángulo y esto es una coordenada radial. Entonces aquí escribí los datos que se tienen nominales a partir de las observaciones, haciendo simplemente un ajuste de Kepler en las fotografías. Ellos obtienen este semieje mayor, esta excentricidad y esta anchura del anillo. Haciendo más o menos lo mismo con este montón de puntos, nosotros ajustamos esta elipse que tiene este semieje mayor. Y quiero hacer notar de que más o menos está donde debe estar. Entonces, quién sabe por qué, pero con esta idea de filtrar y solo quedarnos con las más estables, obtenemos algo que es al menos comparable con las observaciones. La excentricidad, en cambio, pelas. Es un orden de magnitud más pequeña que esta. Entonces, lo que pensamos respecto a este numerito, que es tan malo, es que nos está haciendo falta quizás mimas para excitar más el anillo y generar un anillo aún más excéntrico. Y finalmente, respecto a la anchura, lo que hicimos fue desplazar estos ajustes que hicimos de las elipses para arriba y para abajo para obtener el 90% de las partículas del anillo. Y simplemente vimos esta distancia. Y esta distancia nos da 240 kilómetros, que es más o menos
comparable con las observaciones. Ahora, resulta que las observaciones, hay una disputa de cuál es exactamente la anchura del anillo, porque si se incluye esto, si se incluye lo otro. Lo único que quiero decir es que hay observaciones donde 240 aparece. No todas las observaciones, y por ejemplo, el núcleo del anillo F se estima que es del orden de 40 kilómetros, que es muchísimo más pequeño que esto. Otras cosas que hemos hecho es estudiar a escalas de tiempo más grandes cómo cambian esos ajustes en el tiempo. Entonces, el semieje mayor resulta que no cambia mucho, mientras que la excentricidad y, de hecho, la velocidad de precesión se puede obtener, se pueden estimar. Entonces, la excentricidad, el que cambia la excentricidad habla de que hay quizás efectos de resonancia seculares. Entonces, eso es un punto más o menos que se obtiene de aquí. De esta gráfica, en cambio, quiero resaltar el hecho de que nosotros podemos obtener una estimación para la velocidad de precesión. Y obtenemos un numerito, ¿no? 2.27, que al menos está en orden de magnitud, me parece que es 2.4 el observado, en justamente las observaciones de Cassini. Lo que importa mucho es que ese numerito más o menos es independiente del tiempo, que es justo este hecho de que en 30 años no ha cambiado mucho el ajuste de la órbita del anillo. Entonces, hasta donde yo sé, este numerito hemos sido nosotros los primeros en obtener una estimación burda y numérica, pero más o menos creíble respecto a lo que se observa en el anillo F. Entonces, la pregunta es, ¿podemos quizá dar algún argumento que explique esas regiones de estabilidad, sí o no? La respuesta corta es no todavía, pero en el intento pues nos pusimos a estudiar las resonancias. Entonces, las resonancias en este caso las definimos así, hay distintas formas de expresarlas, nosotros las expresamos así, donde este numerito es la velocidad de precesión y este numerito es simplemente el movimiento promedio. Y esta condición es la condición de D'Alembert y significa que el movimiento es invariante bajo rotaciones, ¿no? Entonces, estas son las resonancias que obtuvimos. Entonces, aquí están sobrepuestas estas regiones donde teníamos acumulación de partículas del anillo que mostraban estabilidad. Hay rayas rojas, hay rayas azules, hay rayas verdes, hay rayas punteadas que no se pueden ver aquí. El caso es que no obtuvimos absolutamente nada sistemático. Lo único que quisiera decir es que casi todas estas resonancias solamente involucran a Prometeo. Es decir, Pandora en algún sentido no es una luna pastora. Pero de hecho hay algunas que sí la involucran, como estas dos rayas rojas, que son más o menos importantes, perdón, esta y una por aquí, creo que esta, que son más o menos importantes. Todas las demás en general involucran a Prometeo. Y Titán, resulta que Titán está también ahí encerrado, pero en resonancias que involucran tanto a Prometeo como a Pandora y Titán. Entonces son resonancias de 3 cuerpos y esas son difíciles de entender. El punto es que ¿sabemos cómo quedan confinadas esas órbitas? No, y no tenemos la más pálida idea. Entonces, creo que estoy más o menos a tiempo. Voy a resumir y voy a describir un poco lo que he dicho, ¿no? Respecto a las conclusiones. Simplemente encontramos un montón de condiciones iniciales que permanecen atrapadas durante 11.000 años alrededor, más bien en una franja muy delgada, más o menos donde está localizado el anillo F. Estas son varias regiones localizadas en el espacio-fase, no necesariamente es una. Y eso es algo no es novedoso, ya que ha habido reportes de los astrónomos que muestran esto, pero en algún sentido es novedoso porque pudimos ligarlo con la parte del anillo. En esas regiones la difusión radial está suprimida duramente. Es decir, me parece que el máximo de la difusión radial es algo así como 2 kilómetros. 2 kilómetros, no sé si es ir de aquí a Lima más o menos, ¿no? Las partículas que están atrapadas, cuando las proyecto, forman un anillo que es delgado, excéntrico y que muestra estos bordes bien definidos. Respecto a hacer ajustes con órbitas keplerianas, tenemos buena correspondencia respecto al semieje mayor,
mala respecto a la excentricidad y un estimado que está en un 20% respecto a las observaciones de la velocidad de precesión. Aparentemente las resonancias importantes son las que ligan a Prometeo, pero no son todas y no sabemos cuáles. O sea, sí podemos dar numeritos, pero no sabemos cuándo una resonancia es o no es importante. Titán aparece en algunas de ellas, pero no queda claro cuál es el papel. Y lo único que podemos decir con firmeza del papel de Titán es que en algún sentido ayuda a excitar a las partículas que eventualmente van a escapar y entonces hacer que escapen en menos tiempo. Entonces, quisiera terminar con esta frase que cuando la leí me encantó, ¿no? Brad Smith era el líder del grupo que sacaba las fotografías en el Voyager, y cuando vieron el anillo F, ¿no? Se aventó esto de que las fotografías desafían las leyes de la física. Entonces, Peter Goldreich, que fue la persona que propuso la teoría del pastoreo, o uno de ellos, dijo ese mismo día en la sala de control, donde ya no había reporteros, ¿no? A alguien, no te preocupes sobre las ecuaciones de Newton, la mayoría de las personas no realizan cuántas soluciones tienen, ¿no? Y creo que eso es muy cierto. Entonces, bueno, con esto termino. Agradezco a Carles Simó y a Alex Luque muchísimas discusiones en Barcelona y, bueno, por ahí dinero que hemos recibido, ¿no? Gracias.